Silencio. Buenos días, tardes o noches. Vamos a comenzar. En este video voy a hacer un resumen del curso de Lógica y Pensamiento Crítico que impartiré según el tiempo verbal en el que existas eh, en la Universidad de Quintana Roo. Entonces, espero te sirva a ti como estudiante. Ya estamos terminando el curso para este momento y pues te recomiendo que hagas este repaso, saques tu libreta, hagas tus apuntes, etcétera, para que estés listo para la evaluación final. Si no eres un estudiante, bueno, pues disfrútalo porque sea cual sea tu licenciatura, tu lugar donde vivas, cómo vivas, etcétera, siempre es necesario tener la habilidad de la lógica y el pensamiento crítico. Así que comencemos. Empezamos viendo en el curso los mecanismos que están detrás de los actos humanos, ¿no? Y vimos, por un lado, que actuamos de forma por instinto, por biología, ¿no? Muchas de nuestras decisiones las tomamos inclusive sin pensar, en automático, ¿no? La biología nos lleva para allá. Si quieres, aquí puedes poner las emociones, los sentimientos, ¿no? Es una cuestión más física, aunque también tomamos nuestras decisiones, actuamos según el entorno social. En muchas ocasiones, la misma sociedad nos lleva a tomar ciertos actos, a decidir o a actuar de cierta manera. Por otro lado, tenemos la lógica, ¿no? Tenemos ciertas reglas que nos ayudan a tomar cierta decisión. Y por último está el pensamiento, ¿no? Pensamos, analizamos, pero en este caso, si nos llevamos esta definición al pensamiento crítico, es un pensamiento más ordenado, más estructurado, que nos va a permitir ver más allá de lo que la lógica nos permite. Entonces, el pensamiento crítico tiene ciertos estándares, eso lo vimos durante el curso, y dentro de sus estándares, pues tiene valores, tiene unas características que debe de tener todo pensador crítico. Yo aquí te presento cinco básicas, aunque en realidad son más. Te voy a ir platicando de alguna otra a lo largo del video, eh, pero pues para comenzar yo creo que estas son básicas. Eh, este orden en el que te las presento es mi orden, ¿vale? Es el orden de Aldo. Si tú, cuando hiciste tu actividad de organizar estos estándares y los pusiste de forma distinta, bueno, ese eres tú, yo soy yo, él es él, vosotros sois vosotros, nosotros somos nosotros, etc. Eh, Simple y sencillamente es mi forma de organizarlo, ¿no? Fíjate que yo creo que el valor fundamental del pensamiento crítico es la confianza en la razón. Todo los otros mecanismos para la acción humana no se basan tanto en la razón, más que la lógica. Pero de ahí la biología, la sociedad no se basan en la razón. Entonces, este valor de confianza en la razón, pues se refiere a que una persona debe de confiar, debe de darle eh, el primer lugar a la razón respecto a la toma de decisiones, respecto a la resolución de problemas, a la descripción de fenómenos, etcétera, ¿no? Pensar que la razón te va a llevar a la mejor respuesta. Eso es la confianza en la razón. Una vez que tú tienes confianza en la razón, entonces viene por consecuencia el siguiente valor, que es evaluación del pensamiento. Uno tiene que evaluar su propio pensamiento. A ver, la forma como yo estoy estructurando mis ideas, ¿es correcta? ¿No es correcta? La conclusión a la que llegué,
A ver, ¿desde qué perspectiva yo estoy viendo esto? ¿Estoy viendo todos los puntos de vista o no? ¿Desde qué dimensión lo estoy analizando? Etcétera, etcétera. Eh, pero claro, para que tenga un buen fundamento esta evaluación del pensamiento, de nuevo tienes que tener confianza en la razón, ¿no? Si no confías en la razón, pues entonces no vas a evaluar ni siquiera tu propia manera de pensar. Después viene la perseverancia intelectual, que yo la pongo pues un poquito a la par con la autonomía intelectual. Acuérdense que la perseverancia intelectual hace referencia a no darnos por vencido en los procesos intelectuales, ¿no? Si yo quiero analizar un fenómeno, bueno, habrá fenómenos muy sencillos que no me van a llevar mucho esfuerzo, mientras que puede haber otros que sí me van a llevar mucho esfuerzo. Entonces a eso se refiere la perseverancia intelectual, mantener, ¿no?, el trabajo para analizar cierto fenómeno, para tomar cierta decisión, para llegar a cierta conclusión, que va de la mano con la autonomía intelectual. ¿A qué se refiere eso? Eh, Tener bien claro que el principal proceso de pensamiento crítico es el mío, para mí. ¿A qué me refiero? Todos pueden tener pensamiento crítico, sí, pero el pensamiento crítico que más va a funcionar es el que yo tenga. Por lo tanto, yo debo de pensar por mí mismo. No debo de ser eh, crédulo hacia los demás. Ah, porque mi mamá me dijo que si yo estudio tal cosa me va a ir bien en la vida. Ah, entonces tiene razón mi mamá. Ya, yo no lo pongo en discusión. No, 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 no. No. La 5:30. autonomía intelectual, sí, gracias, gracias. La autonomía intelectual se refiere a que tú agarres las riendas de tu propio pensamiento, que tú agarres la responsabilidad hacia tu propia elaboración de conclusiones, etcétera, ¿vale? Entonces, hay que tener autonomía intelectual dentro del pensamiento crítico. Y por último, o sea, ¿es en serio, pajaritos? Me levanté 5 de la mañana para que haya silencio y ustedes están cantando. Hijos. Bueno, gracias. Eh, eh, Prosigo. Disculpa, disculpa. No, no, no te vayas, por favor, a otro canal, por favor. Bueno, continúo. Coraje intelectual. El coraje intelectual pues, tiene que ver con que, mira, así como tú ejerces el pensamiento crítico, hay otras personas que también ejercen el pensamiento crítico. Por lo tanto, el coraje intelectual es, bueno, yo respeto que tú tengas pensamiento crítico, pero, ¿sabes qué? Pues yo también ejerzo el mío, ¿no? Entonces yo tengo el derecho de defender mi propio proceso de pensamiento. Ojo, la autonomía intelectual, el coraje intelectual no se refieren entonces peleate con la gente, ¿no? Porque soy autónomo intelectual, pues entonces no le creo a nadie, nadie sabe nada. No, 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 no estoy diciendo eso. Si tienes coraje intelectual, no, pues entonces voy a ser terco, ¿no? Y lo que yo diga, como yo lo diga. No, 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 a eso no se refiere. Se refiere a que tú le des prioridad a tu propio pensamiento crítico, pero claro, llegará un momento en donde si tu pensamiento crítico no te llegó a una buena respuesta, bueno, pues entonces hay que aceptarlo, ¿no? Y si alguien más tiene la respuesta correcta o una respuesta mejor elaborada, bueno, pues hay que respetarlo y yo diría ahí aprender de eso. Ahora, si tú tienes todo eso, ahora sí vale la pena que empecemos a hablar del proceso, ¿no?, de pensamiento crítico. Bueno, dentro de los estándares que vimos uno que hacía referencia a los propósitos, metas y objetivos. Todo pensador crítico, antes de empezar a pensar, antes de empezar a analizar, tiene propósitos, metas, objetivos. O sea, mi pensamiento crítico, ¿para qué lo quiero? ¿Lo quiero para tomar alguna decisión? ¿Lo quiero para resolver algún problema? ¿Lo quiero para analizar un fenómeno? ¿Para qué lo quiero? Y entonces yo me tengo que establecer mi propósito, mi meta.
Y claro, esto tiene que estar relacionado con la trascendencia, ¿no?, del pensamiento. O sea, ¿cuándo vale la pena invertir tiempo? Y aquí yo diría que entra un poco la paradoja del pensador crítico, que platicamos en el curso. O sea, el pensador crítico, con esta confianza en la razón, dice, no, 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 lo mejor, así siempre, entre la biología, la sociedad, la lógica simple y el pensamiento crítico, siempre va a ser mejor tomar una decisión por pensamiento crítico, resolver un problema por pensamiento crítico, siempre. Bueno, pero la paradoja del pensador crítico es que mientras más pensador crítico sea, más se va a dar cuenta que ser pensador crítico no es la solución. ¿A qué me refiero? Pues como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No es bueno ser un pensador crítico siempre, ¿no? Al 100%. No sería ideal. ¿Por qué? Bueno, porque habrá problemas o habrá decisiones en donde el tiempo o la información disponible van a estar limitados. Por ejemplo, tengo que tomar una decisión y de pronto digo, ¿sabes qué? Me voy a comprar un carro. Pero yo lo necesito ya, porque cuando empiece a trabajar, pues ya necesito moverme. Pero tengo dinero limitado, tengo pues, tiempo limitado, porque ya necesito el carro. Tengo alcance limitado, porque tampoco voy a viajar a Estados Unidos, a donde pueda haber fábricas, ¿no? No. Entonces yo tengo que tomar una decisión con la información que tengo accesible. Por lo tanto, ahí está la paradoja, ¿no? O sea, este objetivo, aunque el pensamiento crítico me lo podría optimizar mi decisión, hay veces que no tengo tiempo. Y entonces ese pensamiento crítico me va a limitar el propio pensamiento crítico. Y ahí está la paradoja, ¿no? Entonces, bueno. Entonces esta trascendencia pues, es importante. Lo que voy a decidir, el problema que voy a resolver, qué trascendencia tiene y por tanto, cuánto vale la pena que yo invierta en tiempo, en dinero en algún momento, en energía, etcétera, ¿no? Hay que revisar eso, de estos propósitos, metas y objetivos. Ok, ya tengo mi objetivo. Bueno, o mi fenómeno a analizar o mi problema. Bueno, pues aquí viene que tú plantees tus preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema específico? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema que tú vas a buscar? Y aquí algo que vimos que era importante, pues era el modelo causal. Ok, sí, ya tengo mi pregunta, ya tengo el fenómeno de estudio, pero yo tengo que analizar dentro de ese fenómeno, dentro de ese problema, hay factores y esos factores se interrelacionan seguramente. Por ejemplo, en el ejemplo del coche, pues yo tengo distintos factores. Por ejemplo, tengo el factor del precio, tengo el factor del rendimiento de gasolina, tengo el factor de si es de lujo o no y yo lo quiero, tengo el factor de modelos, empresas, no lo sé, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar cómo está la causalidad, la interrelación entre estas características. Y entonces, cuando vimos esto, dijimos, mira, dentro de un fenómeno, cuando yo estoy analizando que una cosa causa otra, hay tipos de causas. Y entonces, una clasificación es aquella que te dice que los tipos de causas es suficiente o necesaria. Y entonces, ¿qué era una causa suficiente y necesaria? Bueno, una causa suficiente es aquella que eh, con el hecho de que esté, ya vamos a tener un resultado, ¿no? Con que esté presente, ya vamos a tener un resultado. Esto quiere decir que puede haber causas que no son suficientes. Por ejemplo,
em, si yo meto un bote de agua, por ejemplo, si yo meto un bote de agua a, a un refri, ¿no? Que está con cierta temperatura y lo meto 5 minutos el agua, ¿ese hecho va a ser suficiente para que se congele o no? ¿O necesito otra cosa? ¿No? A eso se refiere el suficiente. Mientras que una causa necesaria es aquella que debe de estar a fuerzas para que suceda la respuesta. Por ejemplo, en el caso del refri, pues la temperatura que esté adentro, pues debe de ser menor a 0 grados, ¿no? Pues es necesario que esté así. De otra forma, no se va a congelar el agua. Es necesario. Entonces, aquí pues no había que diferenciar, ¿no? Suficiente es si con una sola ya va a ocurrir el resultado. Cuando no es suficiente, necesita de otros aspectos que sucedan. En cambio, una causa necesaria es cuando a fuerzas necesito esa causa para llegar al resultado. Si yo tengo que una causa no es necesaria, quiere decir que hay otras formas de llegar al resultado. Por ejemplo, cuando, cuando no hay sol. La causa de que no haya luz solar es porque no es de día. Bueno, no necesariamente, ¿no? Podría estar nublado. Ok. Otra clasificación es una causa directa o un componente causal. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, la causa directa es aquella, y aquí nos vamos a un enfoque cuantitativo, es aquella que se relaciona directamente con la variación del resultado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablamos de aprobar una asignatura. Bueno, entregar una tarea con calidad es un componente del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, si tú entregas una actividad con calidad, pues eso va a hacer que aprendas. Sí, pero no va a ser, no porque la hagas con mayor calidad, vas a aprender más. No, no necesariamente. Entonces es un componente. En cambio, una eh, causa directa de lo que tú aprendas, pues sería, por ejemplo, eh, cuántas horas de estudio tengas. Mientras más horas de estudio tengas, pues tu aprendizaje va a ser mayor, ¿no? Entonces, una causa directa es aquella que se vincula con la cantidad, con la magnitud de la respuesta, del efecto. Mientras que un componente solamente va a estar ahí para ayudar que suceda. No tiene nada que ver con qué tanto se presenta el efecto. Y por otro lado vimos enfoques de causalidad, ¿no? Y había dos principales. Uno era un enfoque aleatorio, en donde te dice, bueno, sí, o sea, sí, sí hay causas y efectos, pero esas causas y esos efectos están interrelacionados por aleatoriedad. O sea, tú no puedes decirme que si yo meto una botella con agua en el conge por 5 minutos, va a disminuir 10 grados centígrados. Así, exactos. No, es un poquito de azar, porque no sé si el motor del refri va a estar trabajando, ¿no? Ya ven que luego se detiene, entonces no sé si va a estar trabajando. No sé si adentro
hay otra, adentro del congelador me refiero, hay otras cosas que también se estén congelando y no sé si eso los afecte. Vaya, no sé siquiera la posición en la que voy a poner, ¿no? O sea, hay muchas cosas que estaría complicado asegurar cómo van a suceder. Por lo tanto, como no puedo asegurar eso, pues entonces mejor lo que digo es que la causalidad es aleatoria. Es un poquito por azar. Mientras que un enfoque de causalidad determinista dice no, 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 no. Toda causa y efecto está interrelacionada por un fenómeno, sea físico, sea químico, sea social, hay alguna regla que me debe de permitir hacer esa predicción. Debe de existir esa regla. Y entonces, si tú no puedes predecir qué va a pasar, no es porque no se pueda, sino es porque tú no entiendes cómo sucede. Y el ejemplo aquí que platicamos fue el de la moneda, ¿no? Si tú lanzas una moneda al aire, pues lo más seguro es que no vas a saber que va a caer. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que lanzar una moneda al aire es aleatorio o es determinista? Bueno, lo más seguro es que va a depender de el conocimiento que tú tengas sobre el fenómeno de lanzar la moneda al aire. Si yo lanzo una moneda de 10 kilos del tamaño de tu cabeza, por ejemplo, y está hecha de madera, y yo la voy a tirar, ¿no? Voy a agarrar esa moneda con mis dos manos, voy a extender los brazos y la voy a dejar caer. Nada más la voy a soltar. No voy a hacer que gire. La voy a soltar nada más y va a caer en arena. Bueno, bajo todas estas condiciones, yo creo que sí puedes adivinar. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el giro, ¿no? El impulso inicial, estoy eliminando el rebote que pueda tener. El tamaño va a hacer que sea más difícil que el viento o cualquier otro aspecto la mueva o la gire de más o de menos. Pero si yo te dijera que lo que voy a tirar es una moneda hecha con cartulina, por ejemplo, y la voy a tirar, la voy a aventar al aire hacia arriba y luego va a caer y además estoy en la playa. Bueno, ahí me vas a decir, no, pues ahí está más difícil. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo va a afectar el aire, no sé cómo lo va a afectar el impulso que yo le doy, etc. Entonces, esa es la diferencia entre estos enfoques. A veces dicen, bueno, ¿por qué elegimos hablar de causalidad de forma aleatoria o determinista? Porque depende del tipo de conocimiento que tengamos, ¿no? Entonces, no es, dirían por ahí, no es que las cosas sean aleatorias, es que no se tiene conocimiento profundo sobre esas causas-efectos y por eso decimos que es aleatorio, ¿no? Pero en realidad no. Hay una razón de por qué actúan como actúan. Bueno, entre que son peras y son manzanas, todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos un problema, una pregunta, cuando planteamos, ¿no? Esto que vamos a estar prestando atención en nuestro proceso de pensamiento crítico. Ahora, ok, ya elegí, ya puse mi objetivo o mi propósito o mi tema, ya planteé mi pregunta. Ok, bueno, ahora hay que checar los puntos de vista, los marcos de referencia, ¿no? Yo tengo mi objeto de estudio. Puede ser la obesidad, puede ser la pobreza, puede ser los procesos de aprendizaje, puede ser el diseño de un motor, puede ser lo que tú quieras. Ese es mi objeto de estudio. ¿Qué es lo que, alrededor de qué va a estar mi análisis, mi descripción, mi pensamiento? Bueno, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Primero, debo de tomar en cuenta objetividad y subjetividad. Ese objeto de estudio lo estoy describiendo con base en cosas objetivas o con base en cosas subjetivas, entendiéndose que lo objetivo me habla de lo que es por sí mismo ese objeto de estudio. Acuérdense que aquí hablamos de que algo objetivo era la descripción de ese objeto o fenómeno
sin que intervengan puntos de vista personales, gustos, formas de pensar. No, eso nos está llevando a la subjetividad, ¿no? La objetividad nos llevaba a aspectos, pues, digamos de algún modo, más generales. No era un punto de vista particular, sino es general. Por ejemplo, si yo te digo, eh, el plástico tarda más tiempo en desintegrarse por acción del ambiente que la madera. Eso es objetivo, porque eso es cierto sin importar quién lo diga, cómo lo diga. No es algo de, a mí me parece, como que a mí no me cuadra. No, no es que no te cuadre, es que es así. Y pasa mucho con la parte matemática, ¿no? Con la parte de esas ciencias exactas. 4 más 4 va a ser 8, te guste o no te guste. No, esto no es debate de a ver, si te gusta, ¿no? En cambio, en algunas ocasiones, la subjetividad tiende a presentarse más en ciencias sociales, ¿no? En donde uno interpreta y decir, concluir, pues mira, es que el porfiriato es lo mejor que le haya podido pasar al, a México. Bueno, eso, chispa, es debatible, ¿no? Puede llegar un punto a ser subjetivo, porque cada quien va a tener su proceso de razonamiento. Claro, el pensamiento crítico va a tratar de deshacer lo más posible estos aspectos subjetivos, pero en muchas ocasiones van a estar allá. Por ejemplo, si analizamos ahora ciertos estilos de vida en la sociedad, si son buenos o malos, bueno, eso también va a llegar un momento en donde va a quedar en lo subjetivo. Van a haber tantas respuestas válidas que no vamos a poder decir, no, esta es la buena. Bueno, no necesariamente, no. Por ejemplo, si nos ponemos filósofos y hablamos de los objetivos de vida, ¿cuál es el objetivo de vida correcto? No, pues igual y no hay, ¿no? Son cosas subjetivas. Cada quien lo va a ver de distintas maneras. Ahora, también dentro de este objeto de estudio, pues tenemos que identificar si es un objeto de estudio concreto, ¿no? O si es un objeto abstracto. Entendiéndose, acuérdate que lo concreto, en palabras sencillas, dijimos que era aquella cosa, aquel ente, ¿no? Que podías tú tocar, que podías ver, que existía por sí mismo. Sus características no dependían de nadie, tenía características propias. Y lo único que se podía hacer con esas características, pues era medirlas. Por ejemplo, si yo hablo de un plumón, ¿no? Si yo hablo de un plumón, el plumón tiene características propias. Si yo te enseño un plumón y te pregunto, ¿este plumón existe? Sí, sí, claro que existe, ¿no? Si yo dejo el plumón, lo tiro, lo pierdo, ya no lo veo, ¿el plumón deja de existir? No, el plumón sigue existiendo. Oye, pero ya no lo veo. Pues sí, pero sigue existiendo. Si yo abandono el plumón y me olvido de él y no vuelvo a pensar en él, ¿deja de existir? No, porque su existencia no depende de mí, no depende de nadie más. El plumón existe por sí mismo, ¿no? Así como tu ex, ¿no? Aunque lo quieras olvidar y aunque lo olvides, sigue existiendo ahí. Pues ni modo, ¿no? Mientras que un objeto abstracto, su existencia depende del pensamiento, a fuerzas. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, pues el amor. El amor depende del pensamiento. Necesitamos ponernos a discutir sobre el concepto amor para que pueda existir el concepto amor. Si nadie piensa en el concepto amor,
pues el amor no va a existir por sí mismo. Alguien me puede decir, ay, pero pues yo voy a seguir teniendo sentimientos bonitos y todo. Ah, bueno, en ese caso nos tendríamos que ir a lo concreto. Tú vas a seguir teniendo reacciones químicas en tu cerebro y tu sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a ser el amor. Pero, pero lo que en realidad existe son esas secreciones cerebrales. Eso es lo que existe, eso es lo concreto. Pero el amor es algo abstracto. Y por eso, ¿por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque esto nos puede regresar para acá. Si vemos algo concreto, pues en donde tenemos que ser objetivos. En cambio, algo abstracto, tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a la subjetividad, porque entonces el amor para ti es una cosa y para mí es otra, ¿no? Y por eso es importante el enfoque teórico en el que lo analizamos, ¿no? Cuando tú quieres analizar un aspecto o un fenómeno, pues tienes que revisar desde qué enfoque lo vas a hacer. Si, por ejemplo, yo hablo de eh, ¿será que ponerle estas etiquetas a la comida de alto en sodio, alto en azúcares, etcétera, será una buena decisión? A ver, vamos a analizar eso. Bueno, tenemos que analizar desde qué enfoque lo vamos a analizar, ¿no? Tenemos que revisar eso. Lo quiero analizar desde un punto de vista de nutrición, lo quiero analizar desde un punto de vista de salud pública, lo quiero analizar desde un punto de vista de derechos humanos o desde un punto de vista económico. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué enfoque? Porque hay muchos, ¿no? Un fenómeno se puede analizar desde muchos puntos de vista. Todo esto, ¿no? Tenemos que tener cuidado a que no nos lleve a sesgos cognitivos. Acuérdate que un sesgo cognitivo es aquella mentira, aquel traspié que tiene nuestro cerebro a la hora de analizar esto. Y es en esos debates, ¿no? Entre objetividad y subjetividad, entre lo concreto y lo abstracto, entre los distintos enfoques. Debo de tener cuidado con esos sesgos cognitivos. Y también, dado que aquí los puntos de vista son muy diversos y estos puntos de vista y estos marcos de referencia son producto de la interacción social y de la mezcla que hay entre distintas culturas, ciencias, áreas de conocimiento, etcétera, pues debo de cuidar también estos valores intelectuales, la empatía. Bueno, pensar que la persona, otra persona que eh, piensa diferente que yo, bueno, seguramente está llegando a esa conclusión por algo. No creo que lo esté diciendo al azar. No, yo creo que también está pensando. Bueno, entonces tengo que ser empático. Ojo, ser empático no significa, pues le doy la razón. No, no, no. Ser empático es solamente decir, bueno, mira, tú estás llegando a esa conclusión por algo, pero yo estoy llegando a la conclusión que estoy diciendo por otro aspecto. Entonces, bueno, vamos a revisar nuestras diferencias. Y la humildad intelectual, que esto es, tranquilo, el hecho de que tú lo pienses no quiere decir que ya es verdad, no quiere decir que es correcto y ya estuvo, ya nadie más tiene que decir nada. No, no, no. Hay que ser humilde. Puede ser que tu pensamiento sí sea correcto, pero no esté completo, puede ser. Puede ser que otra persona lo está viendo desde otro punto de vista y complemente lo que tú piensas. O tal vez a la conclusión a la que llegaron fue diferente por el punto de vista distinto. Por lo tanto, esto, dado que cada quien analizó un problema desde distinto punto de vista, no es que uno esté bien y el otro esté mal. No, sino que partieron de distintos puntos de vista. ¿Vale? Entonces ahí pues, hay que tener cuidado. Ahora, vienen suposiciones y presuposiciones. ¿Qué es esto? Bueno, son esas frases, por decirlo de algún modo, que nosotros suponemos, tomamos como ciertas. Ya tomamos que son verdad y a partir de esto empezamos nuestro análisis, ¿no? Estas frases, bueno, su nombre, son proposiciones. Una proposición es una idea, una frase que podemos catalogar por medio de un valor de verdad. O sea, ¿es verdad o es mentira?
Por ejemplo, si yo te digo los perros ladran, eso sería una proposición y yo la puedo catalogar como ¿es verdadera o es falsa? Yo puedo, por ejemplo, decirte los días lluviosos son relajantes. Bueno, ¿eso es verdad o es mentira? ¿No? Eso es una proposición. Si están de acuerdo que si digo los perros ladran, pues eso tiende a ser, eh, bueno, podríamos decir rápidamente que eso es verdad, ¿no? Es una verdad social, porque la sociedad ha dicho que los perros ladran, ¿no? Los perros hacen un sonido. Bueno, nosotros le llamamos ladrido a ese sonido. Entonces sí, es verdad que los perros ladran. En cambio, si yo te digo los días lluviosos relajan, eso es algo más subjetivo, ¿no? Eso puede ser verdad, sí, pero es subjetivo. Bueno, para ti te relajan, pero supongo que a una señora que estaba esperando en la esquina un taxi y le agarró la lluvia, no creo que esté muy relajada, ¿no? O a tu mamá cuando se puso a lavar ropa y ya tendió todo y empieza a llover, no creo que le relaje, ¿no? Entonces, estas son las proposiciones, que de pronto también las escuchamos como supuesto teórico, ¿no? Cuando tú ves una teoría y empieza diciendo, suponiendo que entonces, y taca, 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 y empieza a explicar. Ah, bueno, pero ese es suponiendo que. Esa es tu suposición. Ese es el supuesto. Ay, mira, escribí supuerto. Ese es el supuesto teórico, ¿vale? O también premisa. También se le puede llamar ni premisa, ¿no? Si como premisa tomo esto, entonces me lleva a tales decisiones. Ok, ya tengo mi problema que quiero analizar. Se hizo en Ya punto. tengo, sí, gracias, gracias. Ya tengo mi problema que quiero analizar. Ya tengo puntos de vista, enfoques, ¿no? Ya analicé mi suposición, ya tengo una suposición. ¿Con qué voy a empezar tomándolo como que sea verdad? Bueno, pues ahora vienen dos caminos. O necesitas conceptos, teorías, principios, definiciones, leyes, axiomas y todo eso, ¿no? Todo eso que ya existe. O necesitas información, datos, evidencia, experiencia. Casos generales o casos particulares. Entonces, bueno, creo que información, datos, evidencia, experiencia, creo que se entiende, eso es claro. Pero ok, vamos a checar esto que son datos generales. Una idea, primero, una idea es todo aquello que nuestro cerebro crea sobre algún concepto, ¿no? Sobre algo. Entonces, surge de tu mente una idea. Esa idea en tu mente se convierte en un concepto, ¿no? Cuando ya tú tienes, por ejemplo, si yo te digo la palabra doctor, bueno, cuando somos niños, nosotros tenemos una idea de qué es un doctor. Cuando pasa el tiempo y nosotros vamos generando experiencias, conocemos personas, vemos cosas en la tele o escuchamos cosas que platicamos, vamos generando un concepto mental de qué es doctor, ¿no? Y entonces, bueno, mira, así como si fuera un mapa mental, ¿no? Me imagino, sí, un mapa mental, un dibujo mental. Me imagino el doctor con su bata, con paracetamol, con todo vestido de blanco, con su estetoscopio que no puede faltar, su maletín, ¿no? Todo estresado, todo enojón, no lo sé, ¿no? Ese es mi concepto del médico. Bueno, pues esto, la idea y el concepto, todavía está en una situación individual. Cuando ya nos ponemos a socializarlo, entonces sí ya hablaremos del término. A ver, socialmente vamos a hablar del término doctor. Entonces, este término doctor nos llevará a la definición social. Socialmente, ¿qué vamos a tomar como doctor? Doctor, pues del doctor va a ser un profesionista, que va a estudiar en el área de ciencias de la salud, específicamente para la detección, prevención, curación, estudio de enfermedades o pérdida de la salud, o no lo sé.
Pero resulta que socialmente también yo puedo ver al doctor como un grado de posgrado académico. Y entonces, esto que era social, ¿no? Se regresa al concepto que yo tengo mental. Y entonces yo voy a decir, no, espérate, así es cierto. Así como doctor puede ser sinónimo de médico, doctor también es un posgrado, es lo que sigue después de la maestría. Ok. Vale. Entonces, eh, es la evolución de esto. Y entonces, ya que tenemos la definición, pues ya eso lo convertimos en principios, que son, de nuevo, son silogismos, perdón, son premisas sobre qué es lo que tiene que ser entonces un médico. ¿Qué características tiene un médico? ¿Qué reglas tiene? Y que eso ya se convierte en ley, ¿no? Si nos vamos un poquito a la definición de ciencias exactas de qué es ley, bueno, ya una ley es un dicho que siempre se va a comprobar, ¿no? Siempre se respeta. Ok, esto es algo general. Esto es algo general. Porque yo estoy diciendo, un médico va a tener estas características siempre. No son casos particulares. No te estoy hablando de un caso particular. Te estoy hablando de la generalidad. Esto es un médico. En cambio, datos, experiencia, eso tiene que ver con casos particulares. Yo no voy a poder tener todos los datos de todos los médicos en el mundo. Es imposible, yo te diría. Yo no voy a tener la experiencia de conocer a todos los médicos del mundo. No, no es cierto, no la vas a tener. Estos son casos particulares. Y entonces, ¿yo cómo quiero hacer mi razonamiento? Mi razonamiento va de cosas particulares. Yo veo un médico, otro médico, otro médico, y veo 50 médicos, y entonces de esos 50 médicos me voy a estos conceptos, teorías, leyes, definiciones, ¿no? Eso sería un razonamiento inductivo. Voy de casos particulares a la generalidad, o voy al revés, voy de la generalidad. Yo ya conozco una generalidad y entonces por medio de esa generalidad analizo algún caso específico, ¿no? Eso sería un análisis deductivo. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí, ¿por qué lo puse estas dos en la misma diapositiva y de forma pues, casi horizontal? Porque no se debe de entender que pues a fuerzas uno es mejor que el otro. No, porque cada tipo de razonamiento inductivo y deductivo tiene pues peligros. Por ejemplo, si yo me voy de la generalidad a casos particulares, bueno, la primera pregunta es, ¿y cómo sabes que esa generalidad cuadra exactamente con ese caso particular, no? No lo sabes. No sabes si en verdad. Por ejemplo, si yo te digo, eh, la principal enfermedad, el principal factor desencadenante de diabetes es la mala alimentación, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy general, yo sé que me pueden criticar los médicos, estudiantes de medicina y todo eso, pero yo no soy médico, así que ni modo. Este, bueno, continúo. Entonces, yo puedo decir, mira, el principal factor para desarrollar diabetes es la mala alimentación, ¿no? Y eso yo lo tengo como ley, ya, es así, no hay que discutirlo. Por lo tanto, viene una persona que me refiere ciertos síntomas que me hacen sospechar de diabetes. Entonces, primero yo tengo que preguntar, oiga, ¿cómo está su alimentación? No, pues muy bien. No, pues entonces es muy poco probable que sea entonces diabetes. No. O sea, yo en este caso particular estoy llegando a cierta conclusión. Bueno, mi pregunta sería, esa ley que tú dijiste, ese principio que tú dijiste, donde tú dices que la alimentación es el principal factor para el desarrollo de diabetes, ¿qué tan cierto es, no? ¿Sí aplica en este contexto? O tal vez esa regla que tú me acabas de decir solo aplica para jóvenes adultos y para adultos mayores ya no. Entonces ese es el peligro, ¿no? ¿Qué tan amplio es esa ley? En cambio, si yo empiezo desde datos específicos,
pues el peligro es que seguramente yo no voy a tener todos los datos posibles. O sea, si yo quiero analizar cuál es el factor principal para desencadenar diabetes, yo puedo analizarme a 100 personas, a 1000 personas, pero seguramente va a haber algún caso de diabetes que yo no voy a tener al alcance, que yo no voy a analizar. Entonces eso, posiblemente ese dato que yo no tuve, va a contradecir lo que yo habría encontrado. Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? Resulta que el peligro de ir de los datos específicos a las generalidades es que seguramente no vas a tener a disposición todos los datos existentes. Y aquí es donde mete la mano entonces la probabilidad, ¿no? Enfoques aleatorios, en donde dice, bueno, vamos a analizar la probabilidad de que sea esto. Que eso, bueno, ya nos estaríamos metiendo a otra área, que es la estadística y todo esto, ¿no? Entonces, con todo esto hay que tomar en cuenta siempre estos aspectos, la precisión, la amplitud, la profundidad de nuestro pensamiento, hasta dónde quiero llegar, estas leyes, estas definiciones, qué tan amplias son, qué tan precisas son para hablar, para describir estos datos. Y al revés, estos datos qué tan amplios son para convertirse en leyes. Y bueno, ya una vez que yo hice todo este camino, pues llega el momento de hacer conclusiones, interpretaciones, implicaciones, analizar consecuencias. Entonces, para eso vimos estos conceptos. Silogismo, ¿no? Un silogismo era cuando yo junto dos premisas, dos supuestos, y los convierto en una conclusión. Y aquí hablamos, cuando hablamos de esto, hablamos de los ciclos de argumentación. Sí, yo tengo eh, dos frases, dos proposiciones. Los perros ladran, los pedros ladran antes de morder y el perro Juan, perdón si ya me llevé entre las patas a algún Juan por ahí, disculpen. Se me ocurrió el nombre nada más. El perro Juan me está ladrando. Ok, esas dos las vamos a tomar como ciertas. El perro Juan me está ladrando y los perros ladran antes de morder. ¿A qué conclusión puedo llegar? Pues que el perro Juan está a punto de morderme, ¿no? Entonces eso es un silogismo. Yo uso dos proposiciones para llegar a una conclusión. Y vienen, la lógica también es parte de esa creación de interpretaciones. Y ahí hay que tener cuidado en no caer con falacias, ¿no? Y vimos algunas falacias. Por ejemplo, vimos la falacia de la generalización, ¿no? Cuando yo automáticamente digo, es que todos los hombres son iguales. No, eso es una falacia. No, no es cierto. No todos los hombres son iguales. Por lo tanto, las conclusiones a las que puedas llegar partiendo de eso no van a ser correctas. ¿Por qué? Pues porque no todos los hombres son iguales. Eso es una falacia, ¿no? Entre otras. Durante el curso vimos muchas falacias. No voy a meterme mucho a esto. Esto solo es un resumen. Hay que tener también en cuenta la implicación lógica, ¿no? Por ejemplo, decir, si yo veo todo el suelo de mi calle mojada, ¿no? Todo el suelo está mojado. Bueno, entonces eso implica que llovió. Ya está. En cambio, si yo veo solamente, sin ver la calle de afuera, si yo veo solamente el patio de mi casa, ¿no? Donde va el carro, si quieres, y está mojado, bueno, no necesariamente implica que llovió, porque también puede ser que lo lavaron. Entonces hay que tener cuidado con esas implicaciones lógicas. Cuando una cosa, cuando una proposición, cuando un acto, un hecho, me implica algo, sin dudar, y cuando no necesariamente implica, ¿no? Puede haber otros casos.
También vimos los conectores. Cuando tú empiezas, dentro de la lógica existen los conectores del y, o, no, si, ¿no? Si pasa esto, entonces es esto. Que eso, en nuestro lenguaje común y cuando escribimos, pues son las conjunciones, ¿no? Sin embargo, pero, por lo contrario, además, en caso de... Entonces eso también era parte de la lógica ya argumentativa. Cuando tú estás argumentando, bueno, usas las conjunciones y eso igual, pues hay que tener la listita de conjunciones, si es que no las tienes, hay que tenerlas para que tú puedas mejorar tu proceso de argumentación. Dentro de estas conclusiones, explicaciones, argumentaciones, también vimos que la analogía de algún modo se podía usar, ¿no? Y analogía era un proceso de razonamiento en donde yo comparo un fenómeno, una situación ajena, con el fenómeno o la situación que yo estoy analizando. El ejemplo inicial que vimos es cuando dijimos, es que el cuerpo humano, los sistemas del cuerpo humano, son como los engranes de un relojito, ¿no? Todos los engranes de un reloj deben de estar bien, funcionar bien, estar bien conectaditos, estar bien integrados para que funcione el reloj. Pasa lo mismo en el cuerpo humano. Todos nuestros sistemas deben de funcionar bien. El digestivo, el nervioso, el óseo, el todos deben de funcionar. Porque cuando uno empieza a fallar, cuando un engrane se gire en su eje, cuando un engrane se rompa, no lo sé, va a empezar a afectar a los demás engranes. Cuando un sistema falle, va a empezar a afectar a los demás sistemas. Entonces eso es una analogía. Yo te estoy explicando, te estoy argumentando un procedimiento, un fenómeno, usando otro. Claro, ahí el peligro de las analogías era qué tanta equivalencia tienen estos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo, ¿y sabes qué? Que en esta analogía del reloj con el cuerpo humano, hay relojes que, pues no hay problema, porque si se echa a perder el reloj, ¿no? Y tú quieres seguir sabiendo el tiempo, pues simple y sencillamente te compras otro reloj. Bueno, eso no funciona en el cuerpo humano. O sea, no es que yo diga, pues si ya se echó a perder todo mi cuerpo con todos mis engranes, así como el reloj, pero yo quiero seguir viviendo, pues me compro otro cuerpo. No, todavía no llegamos a eso. Este, en algún momento, si se hace realidad la serie de carbón activado, pues qué chido, ¿no? Y órale, pero no por ahorita. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y entonces esto nos lleva ya a la argumentación, que entonces la argumentación es el proceso por medio del cual exponemos cierto razonamiento para llegar a una conclusión desde mis premisas, mis datos, mis leyes, mis principios, mis enfoques, mis todo, hasta llegar a las conclusiones, interpretaciones, ya la toma de decisión como tal, ya la resolución del problema como tal. Y aquí había que tener cuidado, ¿no? Porque un argumento podía ser correcto, ¿no? Tenía una dimensión de su valor, pero su valor lógico, pero también tenía el aspecto de verdad. Y podíamos decir, bueno, un argumento puede ser correcto, pero no necesariamente es verdadero. ¿Y a qué hacíamos? ¿Cómo decíamos esto? ¿A qué se refería? Un argumento es correcto cuando respeta las reglas de la lógica, ¿no? Cuando respeta las reglas de la lógica. Por ejemplo, si yo digo, las personas que tienen calentura tienden, a las personas que les da calentura, tienden a se les ponen los ojos como hinchados. Vamos a suponer que eso es verdad. Veo a Juan con los ojos hinchados. Conclusión, Juan tiene calentura. Bueno, eso de forma lógica, igual y podría ser verdad, ¿no? Igual y sí, esa conclusión sí es correcta, pero tal vez no es verdadera, porque tal vez él está llorando, perdón, tiene los ojos hinchados porque está llorando, porque lloró. No tiene nada que ver la calentura.
Y a pesar de que mi ejercicio lógico de decir, a ver, las personas que tienen calentura se les hinchan los ojos. Juan tiene los ojos hinchados. Juan tiene calentura. Igual y eso es correcto. Pero no es verdad porque no estoy viendo todos los otros componentes que tiene la verdad. ¿Vale? Entonces ahí era diferente cuando un argumento es correcto que cuando sea verdadero. Claro, nosotros lo que queremos es que nuestro argumento tenga más características, ¿verdad? Sea correcto y sea verdadero. En el momento en donde alguno falle, sea verdadero pero no sea correcto, o sea correcto pero no verdadero, pues ahí ya estaremos en problemas, ¿no? Y bueno, para ti, ¿qué sigue para desarrollar más pensamiento crítico? Acuérdate que en este curso dijimos que el pensamiento crítico no era una habilidad que si tú la ejercías o la practicabas un semestre, ya está, ¿no? Ya, pensador crítico para toda la vida. No, sino se tenía que ver con un trabajo continuo, que tú integres el pensamiento crítico, que prendas el foco del pensamiento crítico y que lo ejercites, porque naturalmente somos una especie que toma sus decisiones por sociedad, ¿no? Porque la sociedad, lo que me rodea, así lo toma, entonces yo pues sigo a la borregada. O por adaptación biológica. Nuestro cuerpo nos lleva para allá, nuestro instinto, nuestro mecanismo natural nos lleva para allá. El pensamiento crítico, ese no es nato, ese se tiene que desarrollar. Entonces, bueno, pues, ¿qué sigue para ti? Espero que te haya servido este video. Muchas gracias por prestar estos minutos. Espero que te sirva como resumen del curso. Nos vemos en tu evaluación. Y los que no, pues tengan un bonito día. Cuídense. Y por favor, el último en salir, que apague la luz.